Dana habla. Esto es un segmento, bueno, que el mismo Elliot me sugirió hacer porque yo hablo tan poco, mi amor, que necesito un segmento para mí sola para hablar de todo lo que yo quiera. Y en el día de hoy quiero hacer algo diferente. Invité a una amiga muy querida y respetada por mí. Es mi amiga de la universidad, de cuando estábamos en la Pucamaima juntas estudiando comunicación. Y ahora coincidimos cuando estudiamos psicología. Mi amiga y pastora Eni Medina. Gracias por estar con nosotros, Eni. Gracias a ti por invitarme, contenta de estar aquí. Demasiado feliz. Y miren, hoy yo quiero traer este tema que es está tan presente en mi vida y en mi corazón, que es el autoestima. Pero asimismo, como hablamos de la autoestima, yo quiero combinar algunas cosas de psicología y de lo que vemos en la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque nosotras como mujeres generalmente lidiamos y batallamos con nuestra autoestima. Vamos a definir la autoestima como la valoración positiva o negativa que nosotros nos hacemos de nosotras mismas. Y también está metido ahí mismo en la palabra autoconcepto, que es lo que pensamos nosotros de nosotros mismos. Vamos a suponer, mi autoestima es lo que yo pienso de mí, o sea, esa valoración, yo pienso que soy una buena persona, pienso que soy bonita o pienso que soy fea, pero ese autoconcepto es mi percepción sobre mí, lo que yo percibo de mí y el discurso que tengo de mí en cuanto a cómo me veo físicamente. No soy valiosa o estoy gorda y no soy valiosa, estoy muy flaca, nadie me va a querer. Entonces, en ese sentido, yo le he propuesto a Eni tratar cuáles son esos conceptos que nosotros tenemos en la autoestima versus lo que Cristo dice de nosotros a la luz de la palabra. Y viene siendo este concepto que yo le puse Cristo estima. Entonces, Eni, voy a empezar. Pero antes de eso, háblame un poquito de la identidad que nosotros tenemos que tener en Dios para que la gente tenga un preámbulo y luego empezamos con el pimponeo. Está bien, mira, lo primero que nosotros tenemos que estar conscientes de que la identidad o la autoestima que tenemos sobre nosotros mismos siempre depende de la fuente a la que yo estoy conectada. Wow. O sea, si yo me rodeo con personas que exigen algún tipo de patrón para que yo pueda pertenecer a ese grupo, pues yo me voy a exigir, sobreexigir, ¿verdad? Y no voy a poder ofrecer lo que viene conmigo que Dios me ha dado. Entonces, básicamente, tu identidad está determinada por la fuente a la cual tú estás conectada. Y basándonos en este tema de la autoestima o Cristo estima, cómo el Señor nos ve, es importante destacar que todas estas promesas se cumplen de acuerdo a la visión que tú tengas. Exactamente, buenísimo. Y quiero agregar a eso que muchas veces, obviamente, ustedes me han visto hablar de amor propio a través de Yo Me Amo y desde una perspectiva del yo, de mira, yo tengo que amarme porque yo tengo que empoderarme, pero también recordar que nosotros somos espíritu, alma y cuerpo, y cuando nosotros alimentamos el espíritu, pues uno se siente mejor. Y a la luz de eso, entonces vamos a empezar. Miren, hay veces que pensamos que no somos valiosas, que nos sentimos mal con nosotras mismas, que somos fracasadas, y ese pensamiento rumiante nos destruye la autoestima, porque si yo pienso que no sirvo, que no soy valiosa, así mismo yo voy a dejar que otras personas me dañen, porque como yo no soy valiosa, yo no cuido de mí y voy a permitir que otras personas me fuñan y me destruyan. Entonces, a la luz de la palabra, ¿cómo podemos contrarrestar ese pensamiento de no soy valiosa y me siento mal conmigo misma? Bueno, lo primero es que somos muy valiosos porque la Biblia establece que Cristo entregó su vida por amor a nosotros. O sea, Él vino, se despojó de su reino, de allí donde Él estaba todo en esplendor y majestad, ¿verdad? Y Él vino a la tierra para que nosotros pudiéramos conectar con nuestra verdadera identidad. Claro. Entonces, una vez nosotros aceptamos quién es Cristo en nuestras vidas, Él nos llama nación santa, real sacerdocio, linaje escogido de Dios. O sea, tú vienes de un linaje de realeza. Cuando te habla de sacerdocio, cuando te habla de linaje escogido, de pueblo santo, o sea, te está dando un sentido de pertenencia. Entonces, ¿qué pasa? Muchos de nosotros andamos en orfandad. Wow. Muchos de nosotros andamos como perdidos, sin saber quiénes somos, a qué pertenecemos, por qué estamos en el mundo, y todas esas interrogantes existenciales que tiene el ser humano se responden a través de la palabra. Y gracias a Dios, como la ciencia ha avanzado muchísimo, nosotros podemos ver a través de la neurociencia algo que dice la palabra. La palabra de Dios dice que así como tú piensas
y como está en tu corazón, tú eres. O sea, así como las personas hablan y se autodefinen a sí mismas, así van a actuar. ¿Qué dice la neurociencia acerca de la mente, del cerebro y de los pensamientos? Pues los últimos estudios en esta área han determinado que aquellos que tienen pensamientos distintos, que aquellos que piensan de manera positiva, ¿en qué sentido? Con un optimismo sano, ¿verdad que sí? Claro. Pues pueden superar una enfermedad catastrófica. Tengo testimonios en libros que he leído de médicos que han visto cómo una persona, por ejemplo, que está enferma de cáncer, tiene mayor probabilidad de superar operaciones, tratamientos, quimio, porque en su mente tiene fe, ora Claro. y establece una palabra de bendición. Y mira, el poder de la palabra. Yo te voy a decir una cosa. Cuando mi mamá murió, yo me sentí muy huérfana. Mi papá estaba vivo en ese momento y yo misma, dentro de mi mismo duelo, decía, wow, ya yo estoy huérfana, ya yo no tengo mamá. O sea, ya yo soy, me puse como una etiqueta, porque cuando uno está en duelo pasan muchas cosas emocionalmente y muchos pensamientos. Y uno de esos pensamientos feos era eso, estoy huérfana. Y cuando tú dices que somos real sacerdocio, nación santa, pertenecemos a un reino donde está nuestro Padre. O sea, yo pude contrarrestar ese pensamiento de orfandad, pero ven acá, no. Si aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo el Señor me recogerá. Entonces, ese pensamiento de orfandad que hacía que mi autoestima y mi sentido de valía se hundiera, cuando yo lo cambié y recordé esta promesa de Dios, que aunque padre y madre me dejaren, mi mamá me dejó físicamente. Mi papá estaba vivo, pero yo no tenía una buena relación con él. Aunque padre y madre te dejaren, con todo, el Señor te recoge y te dice, tú sabes que tú eres mi hija. Entonces ya cambia el pensamiento negativo que te hunde tu autoestima, que te hace creer a ti que tú estás huérfana. No, es que yo tengo un Padre Celestial que me recoge y que me cuida. Entonces ese es cuando tú dices lo de neurociencia, eso es poderoso, porque cuando tú cambias un pensamiento destructivo por la palabra de Dios, es como que tu espíritu se revive. Y es lo que hacen los psicólogos y los terapistas, o sea, las terapias conductuales. ¿Qué son? O sea, vamos a ver qué pasa y vamos a cambiar esta conducta, este patrón por esto. O sea, yo llevo al paciente, o ellos llevan al paciente, ¿verdad?, a poder identificar esas conductas que son nocivas, que son dañinas, y a reemplazarlas por otras conductas. Porque ¿qué es una conducta? Es una consecuencia de hábito. Exactamente, buenísimo. Entonces, un segundo pensamiento que quizás nos ha invadido a muchas. A veces nos sentimos que no merecemos el amor, que el perdón y la gracia ni las cosas buenas no nos pasan a nosotras. Por lo tanto, psicológicamente hay un término que a mí me gusta mucho porque lo describe muy bien, que se llama el bajo merecimiento. Yo tengo un bajo merecimiento. No. A todo el mundo le pasan cosas buenas, pero a mí no. No, Eni es exitosa, pero a mí no. Y yo, o me están pasando cosas buenas, pero yo no lo merezco. Me llegó un hombre bueno que me respeta. No, yo lo saboteo porque no lo merezco. Entonces, cuando hacemos eso de sentir que no merecemos el perdón, no merecemos hasta la gracia de Dios, ¿cómo podemos contrarrestar eso con la palabra? ¿Qué versículo? Ok, mira, la Biblia dice en Santiago, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. También nos habla del arrepentimiento, porque yo quiero decirte algo, o sea, muchas veces nosotros no nos sentimos que merecemos algo porque estamos arrastrando una culpa. Wow. No tenemos una buena relación con el error. O sea, quizá muchos de nosotros venimos de hogares, ¿verdad? Vamos a generalizar, de hogares quizás duros, donde se nos exigía mucho, donde nosotros teníamos que dar para sentir que éramos merecedores del amor de nuestros padres. Entonces, siempre nos tenemos que ir al fondo y a la raíz. Es importante identificar esos pensamientos destructivos. Y la pregunta que le hago a la audiencia, ¿verdad?, a continuación, que son preguntas que van a servir para ejercicio, es, o sea, ¿quién tú eres? ¿Cuál es tu grupo de apoyo? ¿Con quiénes te juntas? Tienes que sobreesforzarte para que esas personas te acepten. Obviamente, Mariel, no nos vamos a ir por la tangente, ¿verdad? O sea, tenemos que reconocer. Si lo hicimos mal
y la Biblia nos llama a que nosotros podemos acercarnos a Dios confiadamente. Él es tu Padre, Él te ama, Él no ama tu pecado, pero Él te ama a ti. Y la Biblia promete que si tú te arrepientes, alcanzarás misericordia, que nosotros podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia, creyendo que vamos a tener ese oportuno socorro por el cual nos estamos demandando. O sea, nosotros tenemos un destino escrito en el Señor. Tenemos un destino escrito en el Señor. El Señor, cuando te creó, no te creó por accidente. O sea, Dios tiene en sus libros, Él escribió todo lo que tú ibas a hacer. De hecho, que tú seas talentosa, Mariel, que tú tengas, por ejemplo, este talento para poder hablar, que tú puedas producir, que tú puedas hacer muchas cosas, es parte de lo que Dios diseñó para tu vida. Claro. Entonces, tenemos que descubrirlo. Y por eso me gusta la palabra gracia, porque es recibir algo sin tú hacer nada. Sin merecerlo. O sea, yo no lo merezco. Yo no merezco que Dios me perdone como me perdona, pero Él lo hace en su infinita misericordia. Entonces, ese bajo merecimiento, nosotros tenemos que transformarlo. Y tú sabes qué, aprender a recibir el amor de Dios y las cosas buenas de Dios. Que es gratuito. Que es gratuito, pero muchas veces, te digo una cosa, hasta en el mismo evangelio, gente cristiana de larga data, a veces arrastra esa culpa de la que tú mencionas, porque dice que yo no merezco el amor de Dios. Tú sabes que qué bueno que tú no lo mereces, para que tú reconozcas que Él es más grande de lo más grande de lo más grande. Es que también, tú sabes que para aquellos que también quieren hacer un patrón de que yo voy a hacer esto para que Dios me bendiga, o sea, de lo que son rígidos, realmente la Biblia dice que no hay nada que nosotros podamos hacer para engrandecer o poner pequeño ese amor. O sea, Él nos ama y punto. Ahora, una cosa es que yo me aproveche, ¿verdad?, de ese amor de Cristo para delinquir, para robar, para dañar a otros, para hablar mal de mis hermanos, porque la Biblia llama homicida a aquellos que hablan mal de sus hermanos. O sea, tu hermano es tu prójimo, es la persona que está cerca de ti. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, por ejemplo, con esa... a veces tomamos la gracia como una licencia para pecar. Pecar es hacer todo lo que a Dios no le agrada. No hay pecados grandes ni pequeños. Para ni Dios, blanco ni negro. Ni blanco, ni mentira blanca, ni chiquita ni negro. O sea, el pecado es pecado. Pero lo bueno es que hay una puerta que se llama Jesús. Él es la puerta y está abierto. Y si tú quieres, Él puede. Entonces, resumiendo un poquito, de que a veces sentimos que no merecemos el amor y el perdón y la gracia, ni las cosas buenas que nos pasan. Y pasa también en el mundo cristiano que tú dices, no, es que Dios no me va a dar ese amor. O sea, es abrir nuestro corazón y entender que Dios no es igual que los hombres. O sea, con Dios tú no puedes decir que... El amor de Dios no se condiciona. Exactamente. No se condiciona. Tú tienes que, como vámonos al principio, tú tienes que quizás para que tú me quieras, tú tienes que traerme una manzana. O sea, Dios no necesita tu manzana. Dios quiere tu corazón. Y Dios te ama. Y todo lo que Dios te dice en su palabra que no hagas es porque al final eso te lleva a una autodestrucción. Eso es así. Eso es así. Entonces, vámonos ahora en el otro pensamiento. A veces nos sentimos sucias e indignas por cosas que hemos hecho. Y no necesariamente tiene que ser con el pecado necesariamente. O sea, es que simplemente, mira, yo me siento incómoda o me siento mal o me siento sucia y me siento que le hablé mal hoy a mi hija y me siento mal conmigo misma. O sea, y lo envolvemos con la culpabilidad. O sea, ¿cómo podemos encontrar un versículo que alimente nuestra autoestima cuando nos creemos que somos indignas? Mira, la palabra nos enseña que Cristo, aunque no participó en ninguna tentación, él fue tentado. Él conoce nuestra condición. Él sabe que nosotros somos seres humanos. O sea, lo primero es que yo quiero decirte que aunque somos de un reino sobrenatural, nosotros somos humanos y estamos en la tierra. Y hay cosas que influencian nuestra conducta. Entonces, lo primero es que tú tienes que saber y que entender que tienes que arreglar esa relación que tú tienes con el error. Cuando me equivoco soy mala y cuando lo hago bien soy buena. No, tú sigues siendo tú, aunque te equivoques o no te equivoques. Entonces tienes que saber que cuando tú confiesas, o sea, cuando me equivoqué, ponte en oración. Ve a la presencia de Dios, porque la Biblia dice, si confesamos nuestros pecados o si confesamos nuestros errores o si nos ponemos, si yo te hablé mal a ti, Mariel, y yo me siento mal porque sé que te hablé mal, yo te voy a llamar. Yo te voy a llamar y te voy a pedir perdón. Entonces eso es lo que tenemos que hacer, o sea, ponernos de acuerdo con aquel que le hemos faltado. Si tú te peleaste con tu mejor amiga, si le hablaste mal a tu mamá, si le faltaste respeto a una persona que tú amas mucho, óyeme, tuviste un mal día, tuviste un mal momento, no somos perfectos. Tú te acercas a esa persona y pides perdón. Claro. Y simplemente con eso, o sea, volvemos, siempre tú ves como todo nos lleva como a un origen, a lo que está en mi corazón, a lo que yo pienso, a cómo crecí, a qué me está exigiendo
exigiendo el otro? ¿Por qué tengo que parecer o ser tan perfecta para ser aceptada? Exactamente. En el canal de YouTube, ¿a quiénes tienes allá en Venezuela? En Venezuela, en Estados Unidos, aquí en la República Dominicana. Gracias por conectarse. Claro que sí, muchísimas gracias. Y recuerden que esto va a estar arriba en nuestro canal de YouTube, Adana y Evo, donde ustedes se pueden conectar y ver el programa completo, los segmentos, y específicamente este va a estar subido en nuestro contenido con la pastora Eni Medina. Así que nada, seguimos hablando. Vamos a ver otro pensamiento. A veces nosotros fijamos nuestro valor por la belleza. Y esto, de verdad, lo tengo muy apegado a mi corazón porque fue algo con lo que yo lidié mucho. Ustedes saben, yo estuve en Televisión Nacional durante 8 años en vivo y fui altamente criticada por mi peso o por la ropa que me ponía. Y aunque yo siempre he sido cristiana y me alejé un tiempo con Dios porque me quillé o lo que sea, yo siempre había tenido inculcado en mi corazón y como valores de mi mamá fui bien criada. O sea, mi valor nunca radicaba en mi peso, mi valor no radicaba en mi belleza o en las cosas que yo tuviera puesta. Pero, lamentablemente, el bombardeo de afuera era muy grande porque obviamente tú estabas en televisión, tú tenías que lucir bien, te tenías que poner maquillaje, ropa, estar a la vanguardia, estar buena, estar flaca, y eso me ponía una carga que era muy fea porque yo sentía que yo tenía que estar a la altura. Entonces, a la luz de la palabra, siempre habían versículos, uno que me gustaba mucho, que vana es la hermosura y mujer que teme a Jehová es digna de ser alabada. Entonces, comparte ese versículo, Eni, para que la gente lo tenga en mente y sepa que no es por ahí que tenemos que ir, aunque el bombardeo de afuera tenemos que estar sea a la altura feo. de Dios para desmontar. Entonces, ese versículo que tú dices está en Proverbios, en el capítulo 31:30, dice: engañosa es la gracia y vana es la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. ¿Qué significa eso? Que cuando tú temes a Dios, Dios te llena de sabiduría. Entonces, cuando tú estás llena de sabiduría, tú puedes entender, ¿verdad?, que tu belleza física no depende de que tú tengas el pelo largo o corto, de que tú tengas los ojos verdes o negros, de que tú tengas la boca grande o chiquita. No, tú te miras a través de la belleza de Cristo y de la que te dice la palabra. Hay otro versículo que a mí me gusta mucho, que está en Proverbios en el capítulo 15:13, y dice: el corazón alegre hermosea el rostro. Ay, sí. O sea, tú me dirás: bueno, Eni, yo estoy triste. ¿Por qué tú estás triste? Siempre me apoyo mucho en lo que dice la psiquiatra Marian Rojas Estapé. Ella dice que tenemos que tener una ilusión en la vida. ¿Y qué más ilusión que saber que tenemos un Dios que nos ama? ¿Qué más ilusión que encontrarnos en ese propósito eterno? ¿Qué es lo que más le da ansiedad a la gente? Incertidumbre, no saber qué va a pasar mañana. Que ayer me pasó esto y mañana... No, la Biblia dice: cada día tiene su propio afán. Bástate en mi gracia. O sea, cada mañana se renuevan las misericordias y la fidelidad de Dios. Cuando tú tienes tu mente llena de la palabra de Dios, entonces tú te levantas todos los días, en vez de quejarte, das gracias: Señor, gracias porque anoche me acosté, dormí, descansé y tú me sustentaste. Señor, gracias porque aunque todavía no tengo lo que quiero, yo sé que estoy trabajando para eso y lo voy a lograr. Señor, gracias porque tú le dijiste a Josué: esfuérzate y sé muy valiente y no te apartes del libro de la ley. ¿Cuál es el libro de la ley? La Biblia. La palabra de Dios, o sea, los mandamientos. Óyeme, ¿tú sabes por qué nosotros estamos tan ansiosos? ¿Usted conociendo o no conociendo al Señor? Porque no nos conocemos ni sabemos cuál es nuestro diseño. Y el diseño de nosotros está en la palabra de Dios. Eso es así. Y tú sabes qué, yo quiero agregar algo. Ese versículo del corazón alegre hermosea el rostro, yo podía verlo como tomando vida de verdad cuando yo veía testimonios, por ejemplo, de una persona que estaba en las drogas y de repente cambió su vida y se entregó su vida al Señor y cambió. O sea, cuando tú ves físicamente cómo estaba una persona antes de recibir el gozo de Dios, tú ves que los ojos están vacíos, su semblante cambia, hasta el color de su piel. Y hay mucha gente que dando su testimonio pone fotos como de un antes y un después. Y no necesariamente de droga, porque la droga destruye físicamente. Vamos a poner una gente que estuviera en depresión, que era mi caso. O sea, durante 20 años de mi vida, yo lidié con la depresión, ansiedad. No estamos hablando de un año. Estamos hablando de 20, desde los 18 hasta los 38. O sea, que tú sabes que para desconectar ese cerebro, claro, de ese hábito, de esa conducta, claro, es un trabajo fuerte. Y yo podía identificar fotos en mi vida
durante todos estos años, donde ahí yo estaba en crisis, ahí yo estaba en esto, a mí me pasa aquí. Y yo podía identificar a otros por la mirada, porque es una cosa increíble, la depresión cambia la mirada. Y Mariel, cuando quiero decir desmontar el cerebro, porque yo sé que la depresión tiene un aspecto clínico y emocional. Claro. Cuando hablo de esto, digo que una persona que, como tú estuviste en depresión por 20 años, pues ya se une a un patrón. O sea, no me siento bien, no voy a salir, no me voy a bañar. O sea, ya eso tú lo vuelves un hábito. Un hábito de vida. No me refiero a otra cosa. Claro que sí. Y yo, cuando lidiaba con las crisis más fuertes y yo veía a otra persona, yo podía identificarlo rápido. Yo decía, esa persona está en depresión. No porque yo estaba juzgando, es porque yo juzgaba por mi condición. Yo reconocía la mirada depresiva, incluso aunque se estuviera riendo. Incluso con gente muy happy, positiva, que me pasaba, por ejemplo, con Robin Williams y otros artistas que yo veía, ese artista está en depresión. Porque ya tú conocías. Porque ya yo lo conocía. Y cuando yo siento mi liberación, que ya más adelante yo voy a hablar de ese testimonio para todo el que esté conectado, yo empiezo a ver en mi propia cara algo diferente. Algo diferente. Y hasta tú me lo dijiste un día, tú estás resplandeciente. Sí, ¿Por qué? Porque llega, cuando Dios te toca, manita, tú no... Eso se nota. Y yo te voy a decir una cosa. Es como hasta inteligente tú buscar una Biblia y leerla. Es hasta inteligente tú buscar la palabra. ¿Sabes por qué? Porque hay otras personas que buscan un brujo. Claro. Hay otras personas que buscan a alguien que le lea la carta. Que le alinee los chakras. Que le alinee los chakras. Que hacen otras prácticas. ¿Y por qué no venir a Dios? ¿Qué vas a perder? ¿Qué vas a perder? Vas a ganar mucho. Exactamente. En Cristo es ganancia. Eso es así. Entonces, hay otro pensamiento y es que yo sé que esto invade mucho a las mujeres y sobre todo porque están cansadas por su tanto hacer. Incluso cuando son amas de casa, hay mujeres que se sienten invisibles, que nadie ve su valor, que no se sienten amadas y reconocidas a pesar de que dan en la familia. Tú ves esas abuelas abnegadas que estaban todo el tiempo en la casa y sirviéndole a sus maridos, que eso no tiene nada de malo. O de repente una mujer empresaria que le da a la familia, le da esto. O sea, están desgastadas y dicen, es que yo soy invisible para fulano, a fulana. Es que no ven, no reconocen mi valor. ¿Qué podemos decirle a esas mujeres que no se sienten vistas ni reconocidas? Cuando me salgo del diseño me desgasto. Cuando rompo el diseño, pues estoy operando bajo mis propias fuerzas. Pero en el Salmo 139, capítulo 139, Salmo 16, 139, 16, David hacía una declaración y decía: mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. Tú sabes que una de las cosas que a mí me sorprendió cuando yo comencé a estudiar psicología y comencé a ver la formación del cuerpo humano, o sea, de qué estaba compuesto, yo alabé a Dios y me maravillé. Yo dije, wow, Señor, una palabra tuya hizo que se creara vida en el vientre. Obviamente Dios hizo que el hombre y la mujer se unieran para crear vida, pero ese embrión, o sea, nosotros comenzamos con siendo un embrión, o sea, desde que caemos en el vientre y comenzamos a formarnos. Entonces, ¿qué David le está diciendo a Dios aquí? David le está diciendo a Dios, o sea, oye, desde el vientre mis ojos te vieron y tú me conociste. O sea, yo quiero que todo el que me esté escuchando, si está en ansiedad, si está en tristeza, si está en desesperación, sepa que hay un diseño sobre su vida. O sea, no tienes por qué andar errante, no tienes por qué andar perdido, porque hubo alguien que descendió del cielo para pelear, ¿verdad? Esa apertura de que tú pudieras acceder a esa herencia. Entonces, lo que quiero decirle a todas estas personas es que no tienen que desgastarse fuera del propósito. Hay un propósito, lo quieres conocer, ven a la palabra, ven a Dios. Yo hablaba con Mariel hace un momento y yo le ponía como ejemplo, por ejemplo, la herencia, la propiedad, ¿verdad? O sea, yo le dije a Mariel, si tu mamá dejó una propiedad y se vendió, ¿quiénes son los herederos? Carlos, Tuto y tú, ¿verdad que sí? Ustedes tres son los herederos porque eso era de tu mamá. Y yo no puedo, Eni Medina no puede venir a exigirte a ti que me dé de esa ganancia, ¿verdad? Porque yo no soy hija de Doña Delia o no era hija de Doña Delia. Entonces, lo mismo pasa con Cristo, con Dios. O sea, Él es nuestro Padre Celestial. Nosotros somos criaturas de Él cuando no aceptamos a Cristo, cuando no venimos a Él. ¿Verdad que sí? Y
Él tiene una herencia, tiene una fortuna, tiene cosas, bendiciones, riquezas, salud, sanidad, liberación. Pero para yo acceder a esa bendición, a esa herencia, yo tengo que reconocerlo en mi vida. Exactamente. Yo tengo que reconocerlo en mi vida para Como yo poder, padre. como padre, para yo poder exigir eso. Entonces, simplemente quiero que sepas que si nunca nadie te lo dijo, hay un Dios que te ama. Si nunca nadie te lo dijo, quiero que sepas que ese error que cometiste, que esa acción que quizás te hizo perder a tu familia, te hizo perder a tus hijos, ya no tienes el respeto de tu esposa, Dios quiere darte una segunda oportunidad. Dios quiere que tú le conozcas. Dios quiere mostrarte por su palabra las grandes cosas que Él tiene para ti. Si tú decides venir a Él y escuchar lo que Él tiene para darte. Amén, amén. Y finalizar recordando este versículo que dice que desde el vientre de tu madre yo te conocí. O sea, desde el vientre de tu madre, aun cuando tú ni siquiera estabas formada, y en este momento tú no te sientes vista, Dios te vio desde el vientre de tu madre, y eso a mí me dio mucha fortaleza, porque hubo momentos en mi vida donde yo no me sentía vista, y cuando yo entendí que Dios me vio, el tipo me vio a mí, que yo no me consideraba ni importante, ni bonita, nada. El tipo fijó sus ojos sobre mí antes de yo nacer. Yo dije, pero algo importante tengo que ser yo. Él es el Dios que te ve. El tipo es el Dios que me ve, el Roí, el Dios que me miró y el Dios que me ve. Y eso es poderoso para que cuando tú tengas esos pensamientos rumiantes, porque vienen, son pensamientos intrusivos, destructivos, tú puedas romper todos esos pensamientos con todas estas promesas que hemos dicho aquí. Eso es lo más importante, y esta es la intención de este Adana Habla, que tú puedas recordar que en el pensamiento feo que te venga, el pensamiento que te arruga el alma, con la palabra de Dios tú la planchas y te sientes más tranquilo y en paz, ¿ok? Danos tu correo, Eddie, ya terminamos, danos tu correo para que cualquier persona que quiera escribirte o tener más información, pues pueda escribirte y unirse a tus oraciones proféticas que tienes mensual. Así es, medina.n@gmail.com, pero también pueden entrar a la plataforma que tenemos, ¿verdad? Allí llenan sus datos y les enviaremos un correo para involucrarlo en todo lo que hacemos. medina.eni@gmail.com. Gracias a la pastora Eni Medina, esto fue el Adana Habla del día de hoy.